Gracias, amigos, por su sintonía con esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Bueno, estamos a fin de año, aprovechar para desearle feliz Navidad y un próspero y venturoso año 2024 a todos nuestros seguidores aquí en Propuesta de la Noche. Como ya es costumbre, es tradición de este espacio, producir un espacio donde analizamos los hechos de mayor interés noticioso que han impactado de una u otra manera la vida en la República Dominicana. E indudablemente el tema de la situación en Haití, el tema del conflicto dominico-haitiano es uno de esos temas que han provocado mayor interés entre los dominicanos, interés y seguimiento. Y por esa razón vamos a darle la bienvenida aquí a David Laot, politólogo, y a Inocencio García, miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo, pero igualmente un hombre muy versado en el tema haitiano porque fue encargado de la División de Asuntos Haitianos de la Cancillería Dominicana. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, estaremos conduciendo precisamente este espacio, esta entrega especial de Propuesta de la Noche. Así que buenas noches y bienvenido aquí a su espacio. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Encantado. Sí. Bueno, la verdad es que de buenas a primeras surge el conflicto con Haití a propósito de la construcción de un canal sobre el río Masacre. Este conflicto se da prácticamente cuando el canal está construido a la boca del río Masacre. Está ya esta situación con una decisión bastante fuerte del presidente de la República de cerrar la frontera por tierra, mar y aire, acompañada de un despliegue militar, si se quiere, sin precedentes a lo largo de la frontera. Háblenos del origen de este conflicto, finalmente, ¿qué usted entiende que va a pasar? Porque hasta ahora no tenemos una solución, no hay ninguna decisión ni de parte del gobierno haitiano ni de parte del gobierno dominicano en relación a la construcción de este canal. Bueno, lo primero es que la información de que se dispone es insuficiente. Aunque, por ejemplo, del litoral de Danilo Medina se ha dicho que desde el 18 recibió una propuesta de autorización para la realización de ese canal, que fue reiterada en 2 o 3 ocasiones y que él siempre la rechazó. Eso es lo que se dice. Luego se habla y se sabe por la prensa de que el presidente Luis Abinader tuvo varios encuentros con el fenecido presidente Moïse y que llegaron a una serie de entendimientos que no se han hecho públicos de forma correcta, o que no se ha informado de forma directa a la opinión pública de qué fue lo que pasó y qué fue lo que se acordó y hasta dónde es el alcance de lo que se acordó en el 21. Luego de esto, los haitianos han estado trabajando de manera improvisada en ese canal y a lo largo de 2023 se han ido sucediendo situaciones en la frontera, porque la opinión pública dominicana entiende que la realización de ese canal afecta la soberanía nacional, y esto ha ocasionado que el gobierno dominicano reaccione de forma militarista, con pronunciamientos un poco fuertes, y que en su momento se haya cerrado desde territorio dominicano la frontera, cometiéndose otro error. El primero fue la falta de información, el segundo es convirtiendo un problema migratorio, como tú bien dices, y un problema fronterizo en un problema comercial. Entonces, hay unos 3 temas involucrados que no fueron deslindados, sino que fueron integrados. Entonces, a mi juicio, eso es lo que ha provocado esta crisis, que al parecer se está amortiguando, porque desde el lado haitiano, en la última semana se registra que los ciudadanos del vecino país han decidido venir
aún sea forzosamente, a República Dominicana a adquirir productos que son perentorios para ellos. Y esto parece que de manera no expresa ha sido aceptado por la parte dominicana, quien ha flexibilizado la entrada de compradores, de consumidores y de comerciantes haitianos a territorio dominicano, por lo que parece que el último problema que se creó, el problema del comercio, comienza paulatinamente a regularse. Más el problema originario del canal sigue sin la información debida y sigue sin el tratamiento que se requiere, porque este tipo de problemas son problemas bilaterales entre dos estados y no se pueden manejar de manera unilateral por ninguno de los dos lados. Y sobre ese punto sigue el tranque. Sí, bueno, abundando Inocencio sobre ese tema, pero ya enmarcando este conflicto, ¿nos podría más o menos hacer un pequeño recuento de cómo surge este conflicto y cómo se desarrolla? Sí, bueno, miren, lo que pasa es que, tal como ha dicho David, el gobierno dominicano cometió desastrosos errores estratégicos. ¿Qué sentido? En el sentido de que se supone que un Estado, gobierno, en materia de política exterior debe tener información estratégica, ¿no? Y más si tú estás compartiendo el territorio insular con un Estado que está colapsado, ¿no? Que ha colapsado. Yo creo que esa es una premisa de la que hay que partir para poder entender este desastre de manejo de una situación, de plantearse un objetivo no lograble. No lograble porque finalmente los haitianos siguieron construyendo el canal, independientemente de las medidas extraordinarias, fuera de foco, como es ese despliegue militar que nos puso inclusive a nivel de la opinión pública internacional, puso este problema de carácter hídrico, nos lo puso en la agenda de la crisis geopolítica internacional. ¿Por qué? Porque hasta RT de Rusia habló sobre el tema. Es decir, el gobierno dominicano puso a la República Dominicana con un problema que se debió resolver finalmente, ¿no? Primeramente por la vía diplomática, porque el gobierno empezó por atrás, empezó por la parte militar, propagandística, ¿no? Y finalmente tuvo que recurrir a la parte diplomática porque finalmente tuvo que recurrir a la OEA, ¿no? Es decir, por ahí fue que debió empezar el gobierno, tal como desde el primer momento lo dijo el presidente Fernández, y el gobierno nunca hizo caso, ¿no? Entonces, ¿por qué ha sido una estrategia desastrosa? Porque tú pusiste recursos, ¿en qué sentido? Recursos militares, recursos financieros, recursos de política internacional, es decir, porque pusiste al país en el plano internacional como si estuviésemos en guerra, como si Haití no hubiese declarado la guerra, cuando tú tenías que resolver eso tal efectivamente como se declaró en la mesa conjunta de cooperación en el subsector medio ambiente y agricultura de la Comisión Mixta Bilateral, que decidió que ambas partes debían conformar una mesa técnica ambiental y además crear un protocolo para manejar las cuencas hídricas conjuntas. Eso fue lo que se debió proseguir. Y no entonces, es decir, la Cancillería por un lado y el presidente Luis Abinader por otro lado, porque se debió proseguir lo que de manera conjunta se decidió, que fue esa mesa técnica y ese protocolo para manejar las cuencas hidrográficas conjuntas, ¿no? Entonces, ese extravío en materia de política estratégica con relación a un Estado colapsado es lo que ha provocado esta situación. Pero además es no tener conciencia
de lo que se llama la imaginación sociológica, porque resulta que si tú tienes un estado colapsado y no toma como premisa elementos de carácter histórico y de antropología cultural, porque resulta que, como hemos visto, ese espacio donde se está construyendo el canal se ha convertido en un espacio buduizante, ¿no? Con todas las manifestaciones que se han realizado ahí. Y eso, lógicamente... Culturales y políticas. Claro, culturales y políticas. Es decir, el gobierno, ante un estado de deterioro que no es solo estatal, sino que también es societal, porque hay un deterioro del tejido social haitiano, no debió nunca darle un palo a ese avispero, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el gobierno es, si nos damos cuenta, todos los resultados que hemos obtenido de esas medidas inapropiadas del gobierno han sido negativos. ¿En qué sentido? Dos resultados, con esto termino. Ningún líder haitiano desde su independencia había logrado unificar al pueblo haitiano. Lo unificó el presidente Luis Abinader. Unificó en torno a un problema que debió resolverse diplomáticamente, unificó a pandilleros, a narcotraficantes, a élite haitiana mafiosa, a políticos mafiosos, lo ha unificado inclusive a la diáspora también, que ha puesto inclusive cientos de miles de dólares para la construcción del canal. Y por el otro lado, lo que logró el gobierno fue dislocar y destruir el tejido comercial, ¿no? Que solamente cuando uno, ya los primeros 15 días, conversando con el ingeniero Manuel Escaño, presidente de Aso Huevo, ya se habían perdido solo en el sector huevo 1.000 millones de pesos. Entonces han sido dos resultados desastrosos que este gobierno, precisamente, y el presidente Luis Abinader, por adoptar ese tema tan delicado, como lo hemos dicho desde el principio, como instrumento para la reelección. Bien, entonces, ¿cómo se explica que la OEA no tenga un resultado luego de su visita, para ti, David, cuando la propia intervención de la OEA pudo haber recompuesto esta situación de crisis en estas relaciones? Bueno, particularmente desde mi óptica, es una vergüenza que República Dominicana recurra a la OEA para resolver cualquier problema, porque se sabe que la OEA es un órgano inoperante y nocivo en América Latina. Eso ha sido históricamente así y en la actualidad no deja de serlo. Lo que a mí me parece es que el gobierno ha fracasado en política internacional, porque para nadie es secreto que estamos en la era de la globalización. Algunos hablan que ya hemos entrado a una era de desglobalización, sí. Pero de todos modos estamos en un ambiente donde los mercados constituyen el núcleo de la política exterior de los estados. Y para República Dominicana, el mercado más importante, el mercado donde su balanza de pago es realmente favorable, el mercado con el cual competir más cercano que tenemos es el de Haití. Entonces eso implica que la Cancillería Dominicana tiene que tener una planificación estratégica y táctica de aplicación inmediata, mediata y a largo plazo, como que es un mercado a proteger, en tanto y cuanto mercado que favorece a la economía dominicana. Los hechos vienen estableciendo que el Estado dominicano no entiende eso y es una falla del gobierno dominicano porque, por ejemplo, el DR-CAFTA es un tratado del que se viene hablando desde el inicio del presente siglo. Es decir, ya lleva más de 2 décadas en que se viene hablando del DR-CAFTA y la República Dominicana ha debido aprovechar ese tiempo precisamente para ser competitivo en esa área. Y si tiene un mercado estratégico para enfrentar con mejores resultados
los retos del DERECAFTA, eso es el mercado haitiano. Entonces, aquí no hay una debida comprensión de ese tema, a pesar de que a la vuelta del año venidero, es decir, en 2025, ese acuerdo entrará de pleno derecho en la economía dominicana, con medidas tales que cualquiera de los socios del tratado podrá exigir que los productos nacionales que no cumplan con el estándar que establece el acuerdo, puede solicitarse que sea sacado del mercado dominicano, sí, no del mercado de los demás socios, sino del mercado nacional. Y esto en medidas tan elementales como la necesidad de una ley de etiquetado que no existe en Dominicana y que la prevé el tratado. Entonces, eso crea una presión sobre la economía dominicana que debería tener como salida estratégica el mercado haitiano, porque el mercado haitiano no tiene requisitos ni estándares para la comercialización de productos alguno. Entonces, es una defensa para los comerciantes dominicanos que estén rezagados en el cumplimiento del estándar que establece el DERECAFTA. Y esto se ignora de manera olímpica en la República Dominicana, lo que quiere decir que el Estado dominicano carece de una política exterior basada en mercado clara, y en segundo lugar que se ha priorizado aspectos electorales, porque una de las cosas que se dice, y así parece ser, es que al presidente le aconsejaron que él podía despojar a un competidor político del voto conservador, del voto nacionalista, asumiendo la actitud que ha asumido frente a Haití. Y en eso coincido con Inocencio, de que sí, de que estratégicamente le dijeron al presidente que la política nacional podría ponerse a prevalecer sobre los intereses nacionales comunes frente a las relaciones con Haití, y esto tiene un nombre: fracaso de la política exterior dominicana frente a su mercado de expansión natural, que es el mercado haitiano. Entonces, perdón, Jiménez, esto es a lo que agarre mi bon, para los dos. Entonces, el gobierno ha actuado sin tomar en cuenta el contexto internacional y manejando a Haití con un criterio populista. Sí, mire, es que cuando yo que estuve en Cancillería, cuando tú vas a adoptar una política pública, esa política pública tiene que considerar al conjunto de las políticas públicas que ya tú tienes en ejecución. Por ejemplo, partiendo de eso que acaba de decir David con respecto a la importancia del mercado haitiano, relacionado con el DERECAFTA, que ya va a tener desgravación del arroz en el 2025, ¿no? Solamente hay que pensar en las consecuencias de esa medida dentro de apenas 2 años. Un año prácticamente. Prácticamente un año, ¿no? Estamos hablando de que tú tienes una balanza comercial de 98% República Dominicana, 2% Haití, y tú dañas esa relación comercial, porque ya está dañada. Y hay que decirle a la sociedad dominicana que cuando hablamos de ese comercio no es frontera, es Santo Domingo, ¿no? Yo tengo el mapa de los corredores comerciales entre Haití y la República Dominicana, y son básicamente 3 corredores principales. Tú tienes el de Cabo Haitiano, Dajabón, Santiago, cubriendo todo el Cibao, Santo Domingo, y además también en sentido contrario. Tiene entonces el de Jimaní, Puerto Príncipe, ¿no? Que llega también a Santo Domingo. Tiene Santo Domingo, Barahona, Independencia, Belader, Elías Piña, Belader. Es decir, tú tienes 3 corredores principales donde precisamente ese comercio tiene una estructura de producción y tiene una estructura de circulación, porque no solamente está afectado los productos en sí, está afectado también el transporte, es decir, todo el circuito de circulación de ese comercio tan importante
para la República Dominicana, el gobierno lo dañó. Lo dañó con esa medida que yo siempre lo digo como dominicano. Siempre me llamó la atención desde el primer encuentro en noviembre del 2021, cuando el presidente Luis Abinader convocó a los 30 partidos políticos, que vi una actitud de utilizar, yo me quedé callado, pero eso fue lo que percibí, una actitud de utilizar eso electoralmente. Y entonces lo sostuve al interior de mi partido, Fuerza del Pueblo, ¿no? Y finalmente nos hemos dado cuenta efectivamente de que sí, de que el presidente Luis Abinader ha utilizado eso de manera, yo diría, innoble, ¿no? Y inclusive en contra del interés nacional. Y luego podemos hablar entonces de el muro fronterizo, que yo creo que ha sido precisamente para entregarle tierras al lado haitiano. Bueno, hay dos cosas. Uno, por ejemplo, no se explica cómo se dejó avanzar tanto la construcción del canal y venir a estallar precisamente ya cuando el canal estaba a la boca del río, como se dice. Ahora bien, el gobierno dominicano justifica su actuación bajo el pretexto de que el gobierno haitiano le comunicó en varias ocasiones de que esa obra no era iniciativa del gobierno de Haití. Era una obra que ejecutaban particulares a los cuales él no podía actuar debido a la debilidad institucional de que goza, debilidad en materia de seguridad. Entonces, al parecer, eso motivó que el gobierno dominicano tratara de dar una demostración de fuerza en la frontera para intimidar a esos sectores. Pero, lógicamente, como bien plantea Inocencio, el tema del canal provocó una unificación de todos los sectores haitianos y obviamente el gobierno haitiano, precisamente cuestionado por esa población, entendió esto como una oportunidad más o menos para congraciarse con esa opinión pública y termina dándole el respaldo a la construcción de ese canal que el gobierno dominicano califica de ilegal. Es decir, al parecer estas fueron las razones que llevaron al gobierno dominicano a actuar con una militarización de la frontera a los niveles que se encuentra hoy y que ha provocado también incidentes quizás sin precedentes en la frontera, porque ha habido incidentes bastante graves. Es que esa es una política de doble rasero, porque si hablamos de conversaciones en ese sentido desde 2018, si hablamos de conversaciones en 2021 y de eventuales acuerdos que no están claros todavía, entonces no estamos hablando de nada inocente. Si se sabía, el problema es que se quiso potenciar una política electoral hacia República Dominicana o de unificación de la sociedad dominicana en torno a una oposición nacionalista que quería capitalizar al presidente. El problema es que dio resultado, pero en sentido inverso. Unificó el lado haitiano, más no así el lado dominicano. Yo vengo diciendo que esto puede ser el Waterloo de Luis Abinader, porque son 14 provincias del Cibao altamente productivas desde el siglo XIX que están afectadas con esto, y 5 provincias fronterizas y todo el sur, e incluso Santo Domingo, como ha dicho Inocencio, que comercian con el vecino país y que no están de acuerdo, no con la discusión del tema fronterizo, sino con la suspensión del comercio, que son dos cosas diferentes. Ahora, el tema del muro en sí mismo, si venimos hablando de tratado de libre comercio, si venimos hablando de fronteras abiertas, si el mundo está avanzando hacia la apertura en el plano comercial como en el plano cultural, aunque se soslaye para tiempos posteriores el plano político, no es realista la construcción de un muro, y mucho menos un muro donde se está cediendo. Pero el muro no impediría el intercambio comercial. Exactamente. Porque eso se haría por pasos fronterizos formales. Sí, pero el tema del muro, el simbolismo del muro es ya de por sí, siempre en todas las épocas, desde la muralla china hasta la cortina de hierro,
hasta el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, se ve como que es la incapacidad humana de entenderse y de tratar al otro como si no fuese un ser humano. Entonces, esa no es la política que se debe seguir, y menos en una isla de 75,000 kilómetros cuadrados como es la República Dominicana. Además, eso es seguir la vieja práctica de resaltar las diferencias y de omitir lo que nos acerca como humanos, como pueblos, que tenemos, por ejemplo, podemos llevar a cabo intercambios culturales interesantes, ni decir del comercio, y que habitamos una misma isla y que ambos debemos tratar de protegerla. Porque, en definitiva, yo no creo que haya un problema fronterizo, yo creo que hay un problema ambiental, más que todo. Y lo digo porque en la década de los años 90 del siglo pasado, se daba una situación parecida con el río Artibonito. Eran múltiples la queja de los dominicanos de este lado de la frontera de la incursión de ciudadanos haitianos a buscar agua al río Artibonito. Entonces, el gobierno constitucional de 1996-2000 optó por reforestar toda la zona del Artibonito, de este lado, incluido Capotillo y toda esa zona, porque el río Artibonito nace en territorio dominicano, lo mismo que el Masacre. Entonces, eso fue suficiente, andando en el tiempo, para que la impronta en búsqueda de agua de los haitianos disminuyera en la zona y que le fuese llegando agua. Nos parece que en la actualidad hay un tema de ese tipo con el Masacre. Entonces, si usted emplea una campaña de recuperación de la cuenca de ese río, de protección de la cuenca, de conservación de la cuenca y de reforestación, usted puede contribuir más con una política de buena vecindad que usted llevando guardias con fusiles. Si han de ser llevados guardias, no es para construir muros, es para sembrar árboles y para proteger la cuenca. Porque si usted se pone a ver, ese río parece cualquier cosa menos un río, parece más una cañada que un río, lo que quiere decir que ahí hay un daño ambiental, ahí hay un daño a la cuenca de ese río, que es el problema fundamental. Sí, pero Inocencio, el papel del muro en el control de la migración, porque ese es un tema fronterizo crucial para nosotros. Es decir, el control de la migración para evitar ese trasiego de haitianos indocumentados hacia República Dominicana, y el uso de los datos biométricos que los haitianos se oponen para permitir el cruce incluso de aquellos haitianos que vienen a comprar al mercado binacional. Miren, nosotros tenemos, no sé cuándo nos vamos a dar cuenta, que nosotros, la República Dominicana tiene lo que yo le llamo el mayor problema existencial de la permanencia de la forma en como conocemos a la República Dominicana, y que no se lea esto en el plano racial, étnico, racial, no es eso lo que estamos planteando. Estamos planteando el hecho de que nosotros tenemos un problema geopolítico insular, ¿no? ¿Qué significa ese problema geopolítico insular? Bueno, el hecho de que de 30 cuencas hidrográficas que tiene Haití, el 85% están extremadamente deforestadas. Es decir, con datos de estudios haitianos, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que ese problema del canal no es un episodio, es un problema estructural, porque Haití ya no tiene agua, ¿no? Y al no tener agua, entonces, esa presión agrícola y acuífera se está trasladando a la República Dominicana. Eso es lo que tenemos en términos estructurales. Entonces, si tú tienes un estado colapsado y tienes la fractura del tejido social, es decir, de la disolución, ¿no? Hay un concepto, por ejemplo, en sociología que llama la anomia, que es la desestructuración social, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en Haití. Entonces, lógicamente,
uno puede estar o no en desacuerdo desde una perspectiva de derechos humanos, pero en términos de la geopolítica, ese muro era y es necesario. Es necesario porque tú tienes que de aquel lado ha colapsado el Estado y no hay, por ejemplo, cuando tú estudias tanto el sector salud como el sector educación de autoridades haitianas, por ejemplo, ya los Médicos Sin Fronteras se fueron de Haití porque a un herido que llevaban de un hospital a otro, las bandas lo tomaron, lo sacaron amenazaron a los facultativos y ejecutaron al herido, ¿no? Delante de los médicos de Médicos Sin Fronteras, que son médicos internacionales. Ya se fueron Médicos Sin Fronteras. Pero del 2022 al 2023 han salido en el sector educativo, han salido 50.000 estudiantes haitianos. Y parte de esos 50.000 han venido a la República Dominicana. Es decir, que son problemas de carácter estructural, ¿no? Uno respeta el tema de derechos humanos. Ahora bien, ¿cuál ha sido el problema? Por eso yo califico, no me gusta nunca ser hiperbólico, pero ya visto los hechos, hay que calificar esa política del presidente Luis Abinader con respecto a esas medidas que ha adoptado de irresponsable, inclusive dañinas al interés nacional. ¿Por qué? Porque cuando el canciller de la República va al Congreso Nacional y el senador de la Fuerza del Pueblo de Dajabón, David Sosa, presenta las fotografías de entrega de territorio nacional, señores, eso debió salir en todos los periódicos en la primera plana. Es una expresión de carácter histórico. El canciller dijo, senador, yo no le tengo respuesta, usted me deja perplejo. Pues el mismo canciller de la República no estaba en conocimiento de que su gobierno estaba entregando territorio nacional a Haití. Lo que se ha explicado es que se ha dejado una franja para el patrullaje normal. Él mostró inclusive hasta parte del río Dajabón, que del lado haitiano le llaman masacre, y el canciller no pudo dar respuesta. Dijo, usted me deja perplejo. Y dijo el mismo canciller, criticando la medida de su propio gobierno, dice que al parecer no ha sido la mejor medida. ¿Pero por qué? Porque efectivamente eso, ustedes vieron al presidente Luis Abinader con un chaleco amarillo y un biombo en la cabeza, arengando a las tropas y diciendo y echando cemento, diciendo para qué, pues porque precisamente el tema, lamentablemente un tema tan serio y tan delicado, ha sido utilizado electoralmente. Y solamente, ¿por qué se han cometido estos errores? Se han cometido porque ahí se debió hacer un estudio de impacto ambiental. Y en ese estudio de impacto ambiental tú debiste tomar en cuenta el uso de suelo en los 391 kilómetros, 600 metros que tiene la línea fronteriza entre Haití y la República Dominicana. Eso no se hizo. Pero además dejamos una parte. Solamente hay que conversar con los montecristeños que dicen que ya el negocio de cangrejos ya no lo pueden utilizar, ya donde vivían, porque resulta que en la laguna de Saladillo, de donde ellos tenían, ¿no?, esas especies, ya no lo pueden utilizar porque quedó del lado haitiano y los haitianos van a depredar la laguna de Saladillo, que es calificado como de los 6 humedales de categoría internacional en la Convención Ramsar de Naciones Unidas. Ahora bien, David, como tú eres aparte politólogo, abogado, ¿cómo interpretar y cómo conjugar, mejor dicho, ese muro, dejando terreno de aquel lado a favor de los haitianos? Eso por otro lado, por un lado. Y por el otro lado, a veces siento, ya desde el punto de vista del político, de los estados fallidos, como que es una teoría que yo personalmente cuestiono mucho a partir de la propia condición haitiana en estos momentos. Sí, pero antes de eso, sí, hay que puntualizar algo.
sea con globalización o sea con desglobalización, uno de los lineamientos políticos eficaces que elaboró Occidente a raíz del conflicto con el llamado socialismo real es que el Estado no es el único interlocutor válido. Es decir, yo rechazo la postura de que no hay interlocutor válido con Haití. ¿Por qué? Porque la política, a partir de los movimientos sociales, a partir del transnacionalismo, dice que existen otros interlocutores con los que sí se puede dialogar. Y de hecho, en el proceso de esta crisis, muchos empresarios, no necesariamente haitianos, han tenido que cerrar negocios porque operaban en Haití, pero las materias primas la obtenían de República Dominicana. Y eso de por sí solo dice que hay otros interlocutores que no necesariamente es el Estado el único interlocutor. La cantidad de ONG que hay en Haití, la cantidad de entidades religiosas que hay en Haití. Un ejemplo es que la Iglesia Católica se ha ofrecido para mediar con la Iglesia Católica haitiana y ver cómo se... Dice que hay otros interlocutores y por vía de consecuencia, esa amalgama de otros sectores de la sociedad civil del lado haitiano nos dicen que se puede dialogar y que se puede llegar a acuerdos. Por tanto, la política del muro yo la veo completamente innecesaria. En cuanto al tema jurídico, aquí se ha partido, jurídico-político, de que hubo un error en 1605 de despoblar la banda norte de la isla, y esto que fue el error de un gobernador, ni en la época colonial ni en la era republicana nos hemos ocupado de corregir. La única vez que eso se hizo fue con métodos violentos en la época de Trujillo, pero que nadie está de acuerdo con esto y que requiere de que se elaboren otras políticas y otras soluciones jurídicas que no sean la violencia para lograr un acercamiento donde se respeten las fronteras de ambos estados, pero que la vida cultural y la vida comercial no se vean afectadas. Porque usted no puede supeditar a un problema migratorio ni la cultura, ni el comercio, ni la amistad entre los pueblos, y mucho menos en la era de la globalización y hasta de la desglobalización, si se quiere. Entonces, hay ahí un tema que el Estado Dominicano tiene que considerar desde una perspectiva diferente a como la ha venido enfocando. Por ejemplo, cuando el terremoto en 2010 se vio como Estados Unidos, a gente que estaba debajo de los escombros, llegó con helicóptero artillado. El Estado Dominicano en ese momento llegó con comida, puso los camiones de los comedores económicos dominicanos al servicio de Haití. Esa es una manera de colaborar. E incluso lo que se criticó entonces fue la magnanimidad del Estado Dominicano. Dime que cuando hemos colaborado, esa colaboración no ha sido recibida en iguales términos de reciprocidad. Eso es parte del proceso mismo, porque no se puede decir que toda la población haitiana o que las organizaciones de la sociedad civil haitiana estén de acuerdo con lo que una élite muy minoritaria que controla Haití tenga como objetivo. Es decir, en la medida el Estado Dominicano trabaja para fortalecer la sociedad civil haitiana, para llegar a acuerdo con las entidades de la sociedad civil haitiana, en esa misma medida vamos a tener resultados mejores en la cultura y en el comercio que lo que estamos teniendo o que podríamos obtener por la vía militar o por la vía política. Es que no ha habido un desenfoque desde la Cancillería de las necesidades del Estado Dominicano, de la sociedad dominicana frente a Haití, y ahí es donde tenemos problemas. Sí, bueno, la realidad es que tenemos una migración haitiana masiva en la República Dominicana. Y ya ustedes han admitido, por ejemplo, de que las condiciones socioeconómicas de Haití son terribles. Y esas condiciones socioeconómicas ligadas a un problema de seguridad bastante serio
va a seguir forzando esa migración hacia el lado dominicano. Por el otro lado, se reconoce que nosotros necesitamos mano de obra haitiana, labores agrícolas, en el tema de la construcción, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esta situación que tenemos? Porque en varias ocasiones se han hecho, bueno, vamos a deportar, pero se deportan 10 y entran 15. No, exacto. Ese es el enfoque de política en materia de gestión migratoria, que no es que no se haga, pero es una política coja. Porque es que ya no es Estado fallido, es que el Estado colapsó. Ese es el tema. Es decir, si no nos somos conscientes de que no es Estado fallido, sino es que el Estado colapsó, estoy de acuerdo con David en el sentido de que hay otros sectores, en teoría de relaciones internacionales, lógicamente te lista una serie de actores que emergieron a través del proceso de globalización, pero siempre el Estado siempre ha sido el jerárquicamente superior, porque sin Estado tú no puedes hablar con sociedad civil, porque es que los haitianos ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo. Ahora mucho menos se van a poner de acuerdo con la República Dominicana. Entonces, ¿cuál debe ser? Que yo particularmente y constantemente he dicho, es que es ordenar la casa. Es ordenar la casa. Si nosotros no aplicamos de manera rigurosa el orden constitucional y legal que tiene que ver con mercado de trabajo, eso en primer lugar, ¿no? ¿Cómo tú? ¿Es que saquemos masivamente a esa población? No, porque eso es imposible. Es que tú regules, atribuya derecho a quien tiene derecho y saque al que no tiene derechos, ¿no? Porque eso es lo que hacen todos los estados, ¿no? Y entonces, ¿por qué es necesario que nosotros ordenemos urgentemente la casa con relación a las relaciones entre la República Dominicana y Haití? Bueno, porque, señores, tenemos que estar conscientes de que estamos a nivel internacional en un sistema internacional salvaje, donde ya el derecho internacional público ya no se está aplicando, sino que lo está aplicando la fuerza salvaje. No voy a poner ejemplos, ustedes lo conocen, está ahí lo que está ocurriendo a nivel internacional y cada vez más hay un escalamiento en materia de la crisis geopolítica mundial y lógicamente que eso hace más compleja la solución de esa crisis, que tengo que hacer una aclaración, no es dominico-haitiana, es una crisis haitiana que se refleja en la República Dominicana. Bueno, como siempre se nos quedan muchos temas de interés en el marco de este diálogo sobre Haití, sobre todo la esperada fuerza multinacional que todavía está en veremos, pero y compleja. Y compleja. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención a este programa especial dedicado a tratar la crisis dominica-haitiana o la crisis que se genera en Haití y que tiene repercusión en sí mismo. Gracias a Inocencio García, miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo. Gracias a David de la Hoz, que es politólogo. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía y desearle muy buenas noches.